Quiero empezar leyendo la palabra de Dios en el capítulo 55 del libro de Isaías. Capítulo 55, y vamos a leer desde el versículo 6 en adelante y hasta el versículo 12. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiere, y será prosperada en aquello para que la envié. Versículo 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Amén. Dele gracias al Señor. Dígale: Señor, gracias por esta palabra que el profeta Isaías dejó aquí, Señor, para nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Muy bien, vamos a entrar en materia para compartir lo que el Señor puso en mi corazón. Todos ustedes han venido conociendo de parte de nuestro corazón que queremos transmitir lo que sale del corazón de Dios para la iglesia. La iglesia somos nosotros, amén. Somos el cuerpo de Cristo. Y orándole le decía al Señor: Padre, esta palabra que tú has colocado en mi corazón tiene que ser tan trascendental como la palabra que Dios viene colocando en los siervos en esta congregación, en los pastores de esta casa, porque nosotros declaramos que el 2024 tiene que ser un año distinto, diferente al 2023, hablándoles de que vaya mejor aún que lo que nos pudo ir el año pasado. Y si nosotros hacemos un recorderis del 2023, el 2023 nos dejó muchas más cosas bonitas, buenas, hermosas, maravillosas. Pero este año Dios va a duplicar esa bendición, amén. Y lo que no pudimos ver en el 2023, lo vamos a ver en el 2024 conforme a la voluntad de Dios, pero también al tiempo de Dios. Y quise compartirles esta palabra porque el profeta Isaías, del cual vamos a hacer una pequeña radiografía ahorita, una biografía de lo que fue su ministerio, nos muestra que fue un hombre que amó a Dios por sobre todas las cosas. Y que el profeta Isaías fue llamado a los 20 años para que ejerciera el ministerio. Desde su juventud, desde los 20 años, fue escogido por Dios. Y cuentan los estudios teológicos, cuenta la misma Biblia, cuenta muchos relatos y cuenta mucha información que podemos encontrar en la internet, pero también en todos los libros teológicos, que el profeta Isaías fue una persona que se dedicó tiempo completo a la obra de Dios, pero también a ser el transmisor de lo que había en el corazón de Dios. Y cumpliendo la palabra, este hombre, dado a los estudios que muestran, fue una persona muy dependiente de Dios, muy dependiente. Hacía lo que Dios le ponía en su mente, en su cuerpo y en su corazón y en su boca, como un profeta, pero no como cualquier profeta. Él, Isaías, está contado dentro de los 4 profetas mayores que muestra la Biblia. Recuerden que hay profetas mayores y profetas menores.
Pero él, junto con otros 3 grandes profetas, Jeremías, Ezequiel y Daniel, hacen parte de los 4 profetas mayores. Y si existe en la palabra de Dios profetas mayores y menores, habla también de un nivel espiritual. No quiere decir que los otros no lo tenían, pero tenía un acercamiento a Dios poderoso, maravilloso. Tanto así que en lo que podemos estudiar de su vida, podemos denotar que él era un alto consejero para los reyes de la época, que es un lugar de privilegio que no tienen todas las personas, que era una mano aliada, un consejero de estos hombres que gobernaron a Judá por mucho tiempo, porque él hizo parte del gobierno de Judá y de muchos reinados. Entre esos estuvo en medio de dos reinados, pero se mencionan muchos otros que cambiaron la historia de la nación como tal. Y este hombre nos va a mostrar en el día de hoy realmente un acercamiento que todos vamos a necesitar en este 2024, pero con dependencia absoluta, que no quiero que usted confunda con una religiosidad. Porque hemos enseñado desde este lugar que no se trata de una religión, sino se trata de una comunión y de una verdadera amistad con Dios. Y estos hombres tuvieron una verdadera amistad con Dios. ¿Dicen amén? Este café no es colombiano. Ya me di cuenta. Pero está bueno. Está bueno. Si me pueden traer otro más tardecito, gracias. Un expreso, arquitecto Francisco. Damos la bienvenida hoy aquí en la casa del Señor. Tenemos el privilegio de tener 2 grandes arquitectos el día de hoy. Amén. A nuestro amigo y familia Alex, a la señora Tania que está aquí también, nuestra familia también le damos la bienvenida a este lugar. Y a todos los que no le he dado la bienvenida, sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Bien, hablándoles acerca de Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, nos habla la Biblia de que Isaías fue el que tuvo el privilegio como profeta de anunciar que muchos años después aparecería el Mesías. Fue quien tuvo el privilegio de profetizar que aparecería el Hijo de Dios llamado Jesús para cambiar el mundo. Amén. Y ese gran privilegio, forjado en un ministerio profético, ¿por qué no la llevan allá, por favor? Llévenla allá para que se distraiga un segundito. Y ese ministerio profético, si algún adulto me puede ayudar de los servidores con Kelly, se lo agradecería, porque los niños no le están dando el manejo adecuado. Gracias. Y ese ministerio profético, que tuvo un acontecimiento en el reino de Judá, tuvo grandes cambios para la historia. Isaías fue un hombre dependiente de Dios, pero yo quiero recordarles antes de avanzar en el mensaje que en una oportunidad a comienzo de año que me regaló el Señor para poder estar en este lugar, yo hablé acerca de un tema de independencia, ¿de acuerdo? Y tocaba el tema de la independencia como que conviene para algunas cosas el ser independiente y conviene para otras, no conviene, ¿de acuerdo? Y sustraíamos de ese tema qué era lo que realmente nos convenía como personas independientes. Pero cuando llegaba el momento de dividir la independencia y de volvernos personas dependientes, es allí cuando el Señor nos encauzaba a ser totalmente dependientes de Él. Amén. A través de procesos, a través de conocimiento, a través de estudios en la vida, a través de vivir muchas pruebas en la vida que poco a poco nos van instruyendo para levantarnos, para caminar y creer por la fe en que Él puede lograr todo lo que nosotros a veces como humanos no creemos. Entonces hoy estoy tomando la segunda parte de ese tema, hablando acerca de la dependencia, porque es necesario que este año sigamos entendiendo que la única manera en la que nosotros podamos seguir afianzados y ver las promesas, el cumplimiento de los propósitos en Dios, es que seamos dependientes completamente de Él. Amén. Y ya le voy a decir por qué. Cuando el profeta Isaías estuvo incursionando en su ministerio desde los 20 años,
Existieron varios reinados, el de Usías, el de Jotán, el de Acaz, y en los reinados donde él estuvo, el de Ezequías y el de Manasés. Este último rey, el más perverso de todos, que de alguna manera mostró su corazón real, porque en algún momento Isaías fue un siervo que le aconsejó en muchas ocasiones, pero después terminó acribillándolo, después terminó matando al profeta Isaías. Y si usted recuerda cómo murió Isaías, excelente, pero para los que no lo recuerdan, Isaías, el profeta, el siervo de Dios, murió siendo cortado por la mitad de su cuerpo. Así lo relatan las escrituras. Trozado por la mitad, partido por la mitad por orden de un rey perverso y malvado, que después de haberse beneficiado de los consejos que el profeta Isaías traía de parte de Dios para un excelente gobierno, no fueran tomados en cuenta y después terminar de esta manera. El profeta Isaías ha sido declarado como un excelente estadista que conocía la política, que conocía la economía, porque Dios se le revelaba, porque tenía una dependencia de Dios. También era considerado un gran escritor, era considerado un gran poeta, y la relación que mantenía con Dios hacía que todos los consejos que provenían del corazón de Dios fueran siempre expuestos ante el pueblo y ante el gobierno para un mejor vivir como lo necesitamos nosotros en este tiempo, con este gobierno que estamos viviendo. Y este hombre trabajó incansablemente, tanto así que tuvo discípulos a los que le fue enseñando también la tarea, porque él entendía que era un ser humano que en cualquier momento podía partir, o en su defecto como murió por la causa. Pero si usted quiere seguir hablando acerca de hombres dependientes de Dios como Isaías, nos basta con que nos vayamos al libro de los Hebreos en el capítulo 11. Anótelo porque no lo vamos a leer hoy. Pero cuando usted empieza a desglosar el capítulo 11 del libro de Hebreos, empieza a ver todos los personajes que fueron dependientes de Dios y que lograron una hazaña poderosa en la historia, como la que usted y yo podemos lograr este año 2024, si de verdad nos encaminamos a ser dependientes de Él. Amén. Y siempre he aprendido en esta corta vida que no se trata de un fanatismo el hecho de tener a Dios en el corazón, porque tenemos obligaciones, tenemos muchas responsabilidades. La familia, el hogar, los hijos, la esposa, la empresa o el trabajo, me explico, tantos compromisos que tenemos, pero no podemos confundir una dependencia con un fanatismo, porque la dependencia es buena en el buen sentido, pero también es mala cuando no la tomamos de la manera correcta. Y para esto quiero hablarles primero acerca de una condición que nosotros los seres humanos tenemos, y es cuando nos adoptamos hacia trabajar por creernos el ser autosuficientes. Y los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero el ser humano con el pasar de los tiempos se ha creído autosuficiente o ha trabajado por volverse autosuficiente y no dependiente de Dios. Y en la autosuficiencia creemos tener el poder para lograr todo lo que querramos, a la manera que sea, a como dé lugar, como nos toque hacerlo para poderlo conseguir. Entonces, autosuficiente, si se entiende y se practica de la manera apropiada, la autosuficiencia podríamos tomarla como una virtud santa. O sea, no es malo ser autosuficiente, no estoy diciendo que sea malo, pero cuando lo tomamos de la manera adecuada. Y en lo que escribí aquí dice, si no se le da al Señor el lugar que corresponde, entonces ya estamos distorsionando el término de autosuficientes. ¿Por qué? Porque se vuelve un vicio en nosotros que nos aleja de los senderos de la rectitud. Cuando uno se cree autosuficiente, uno cree lograrlo todo, me explico, pero eso hace que nos desviemos de los caminos de la rectitud, de lo que es correcto, de lo que debemos hacer, conforme a como fuimos diseñados, porque tenemos capacidad para muchas cosas, pero recuerde que somos seres humanos que nos cansamos, que nos agotamos.
Y si no nos cuidamos, entonces vamos a ver la vida de otra manera distinta. Entonces, ¿qué es creerse autosuficiente? Si nosotros miramos el adjetivo de lo que es creerse autosuficiente, escribía yo aquí, que es aquel que quiere obtener todo por sí mismo. ¿De acuerdo? Y usted dirá, eso no es malo, pero ojo en la manera como está tratando de obtener las cosas. ¿De acuerdo? El que se presta para el testaferrato puede alcanzar grandes cosas, pero no es la manera adecuada para lograr la posición que tiene. Si tomaras pues, un ejemplo como este, ¿de acuerdo? Porque cuando lo logran se creen autosuficientes y por la cantidad de dinero creen que con el dinero todo lo pueden solucionar. Entonces, el creerse autosuficiente es aquel que puede obtener por sí mismo lo que necesita basándose a sí mismo de sus capacidades, y termina lanzando un mensaje que dice, yo no te necesito a ti. Yo solo lo puedo hacer, yo solo lo puedo lograr. Yo no necesito tu consejo, yo no necesito tu amistad, yo no necesito que te acerques porque en esta vida yo lo he trabajado todo solo para poder lograr ser o estar donde estoy. Ese es el pensamiento del autosuficiente, ¿de acuerdo? Y cuando caemos en ese pensamiento natural, la gente empieza a decir, yo no te necesito a ti, ¿de acuerdo? Hay gente que cree en ti porque te conoce como un Dios, pero yo no te necesito a ti, yo soy autosuficiente. Yo en esta vida nací y me ha tocado duro y me he partido el lomo duro para poder ser o llegar a ser quien soy en este tiempo. Entonces sí saben o sí están entendiendo que hay una dependencia buena y hay una dependencia que no conviene. Hay una autosuficiencia que conviene y hay una que no conviene, ¿de acuerdo? ¿Cuándo somos excelentes autosuficientes? Cuando de verdad creemos que quien nos ha regalado todo, el creador de la vida, nos ha prestado todo lo que tenemos. Y no nos creemos dueños de lo que tenemos, sino que sabemos administrar lo que tenemos, mis amados. Este año 2024, con lo que ya tenemos, con la bendición que ya tenemos, partiendo de la salud que el Señor nos ha dado, por ahí es donde debemos partir, partiendo desde la familia, que es una bendición. Tenemos que administrar todo de la manera correcta, pero entendiendo que todo le pertenece a Él. Amén. Y que lo que hemos logrado, no lo hemos logrado por nuestras capacidades o estudio. Es porque Él nos lo prestó, como dice mi amigo Alexander. La vida es bonita. Y todo lo que Dios nos ha dado es prestado, mis amados. Y a veces nos creemos los dueños absolutos y decimos, esto no lo doy, esto no lo presto, esto no lo entrego, de acuerdo, esto no lo siembro, porque es que esto es mío. Y lo mío es mío y nadie me lo quita. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros este año de la mano de Dios para convertirnos en esas personas dependientes, mis amados? En otras palabras, el creerse autosuficiente es aquel o aquella que habla o actúa como si fuera superior a los demás o como actúa como si no necesitara a nadie. Pero vuelvo al término de la dependencia, que es lo que el Señor quiere que hoy centremos en nuestra vida. Si vamos a hablar de la dependencia absoluta. La dependencia se define como el estado mental, escuche bien, y físico patológico en que una persona necesita, escuche bien, un determinado estímulo para lograr una sensación de bienestar. Eso es el verdadero significado de la dependencia, ¿de acuerdo? Es algo que nosotros sentimos, es algo que nosotros tenemos que vivir, es algo por lo que nosotros tenemos que trabajar, pero nosotros tenemos que hallar el verdadero y correcto camino hacia una dependencia que no nos vuelva personas sino solo equilibradas en el buen sentido de la palabra, que mantengamos un equilibrio perfecto entendiendo cuándo nos conviene la dependencia hacia Dios y cuándo la dependencia humana nos conviene o no nos conviene. No sé si me estoy haciendo entender, amén. Pero esa dependencia de la que el Señor nos quiere entregar este año a todas las familias de Casa de Oración, nos habla y nos dice, tengo un instructivo para ustedes, para todos nosotros, dice el Señor. El primero es que para hallar esa dependencia nos mantengamos en oración. ¿Y qué es la oración? Es una comunicación constante con Él, todos los días, de agradecimiento primeramente. Cuando te levantas,
y ves todo lo hermoso que te rodea y todo lo que te ha entregado el Señor, y tú no te olvidas de ninguno de sus beneficios, como dice su palabra. Y tú le dices, gracias Señor, gracias por las circunstancias, pero también gracias por todo esto que me has entregado para administrar. Amén. Segundo, que nos tenemos que encomendar todos los días de nuestra vida, y ese encomendarnos a Él va a generar una dependencia con Él, donde vamos a poder de manera libre poder conversar con Él y pedirle a Él cuando tengamos necesidades. Y cuando sean suplidas las necesidades, también poder sembrar, poder dar sin ningún reparo de lo tanto que Él nos bendice. Dicen amén. Tercero, para generar una buena dependencia, necesitamos que usted y yo le comuniquemos al Señor todas las condiciones que nosotros vivimos y padecemos. Esas condiciones tienen que ser habladas con Él de una manera muy sincera, para que cuando hablemos con Dios tus preocupaciones, tus miedos, las incertidumbres que se te vienen, las circunstancias, las penas que pasas en la vida, puedas hablarlas con completa libertad a Él, y Él venga a traer respuestas sobre eso que estás viviendo o sintiendo. Amén. Y que Él pueda escucharte también. Porque a veces adoptamos como seres humanos la posición donde siempre le estamos diciendo al Señor, dame todo el tiempo, pero el Señor te está diciendo, ¿y qué me vas a dar tú a mí? Si yo te he bendecido todos los días, ¿qué tienes tú para entregarme? ¿Qué tienes tú para darme a mí? Amén. Porque nuestra mentalidad tiene que cambiar. Yo recuerdo que nuestro amado pastor Emil nos enseñaba a nosotros a ser ofertantes más que demandantes. El ser humano, por la condición de naturaleza donde nacimos bajo el pecado, nos volvimos demandantes y todo el tiempo estamos pidiendo y pidiendo y que se nos dé para poder ver qué hacemos, o en su defecto los más hábiles para saber cómo nos seguimos enriqueciendo en la vida. Pero la ley de la siembra y la cosecha nos dice que lo que uno siembra, eso recoge. El campesino, para poder obtener la cosecha, siembra la semilla. Amén. Para nosotros poder llegar a ser dependientes de Dios, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, alimentarnos del pan de vida. Tenemos que tener una vida donde no solamente nos centremos en la naturaleza y la razón del ser, bajo las prioridades en las cuales el Señor nos tiene, sino que también miremos la vida desde el plano espiritual. Nosotros siempre vemos la vida desde el plano material, físico, secular, pero tenemos que aprender a ver la vida desde el plano espiritual, para preguntarnos algo que desde aquí también les hemos enseñado en todo tiempo, y es que en los momentos difíciles o en los momentos de alegría pudiéramos preguntarle al Señor, Señor, ¿tú qué harías en este caso? ¿Usted cree que es común y corriente que una persona que se gane el baloto, amén, de salida esté pensando en qué hacer con el dinero y cómo lo distribuye a la gente pobre de este país? ¿Cree usted que eso lo hace la gente inmediatamente se gana una lotería de estas? No, ¿verdad? Porque todos conocemos de dónde venimos y cómo pensamos y cómo actuaríamos. Inmediatamente te ganan la lotería, estás pensando en un viaje. Inmediatamente te ganan la lotería, no estás pensando en cómo multiplicar el dinero invirtiéndolo en empresas o creando empresas. Estás pensando en cómo disfrutar, en irte del país porque te van a secuestrar y una cantidad de cosas que no te dabas como lujos en la vida. Eso es cierto. Pero ¿por qué pensamos así? Porque somos dependientes de lo material más que de lo espiritual. Y lo espiritual y esa dependencia solamente nos las va a regalar el Señor. Dicen amén. Por último, el Señor nos enseña que para ser dependientes tenemos que confiar en Él. Para que usted pueda confiar en Dios, primero usted tiene que creer que Dios existe. Usted tiene que creer que Jesús entregó su vida por todos nosotros, por causa del pecado, por causa de la enfermedad, por causa de la esclavitud. Y eso nos lleva a ser confiados y a confiar en Él. Cuando eso no lo tenemos claro, no podemos confiar en que mi Diosito, como usted lo llama, nuestro Padre, nuestro Papito, siempre nos va a bendecir todos los días. Amén. Cuando usted lo tiene claro, usted no tiene
que estar pensando en si se levantó con el pie derecho o con el izquierdo. Los dos son una bendición. ¿Quién dijo que la pierna izquierda es mala? ¿Quién dijo que cuando usted saluda con la izquierda es malo? No, hay protocolos, sí es cierto. ¿De acuerdo? Pero hay gente que tiene unos agüeros en la cabeza que tiene que levantarse con el pie derecho. El jugador va a entrar a la cancha y entra con el pie derecho, porque si entra con el izquierdo le va mal. Eso que nos hemos creado nosotros. Amén. Pero la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza. Amén. Y tenemos las condiciones y las capacidades para bendecir y ser bendecidos, o para ser bendecidos y bendecir. Estamos aprendiendo en esta mañana. Amén. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Nos dice el Señor en su palabra: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. ¿Por qué nos dijo el Señor confía en tu corazón y no en tu propia inteligencia? Confía en el Señor de todo corazón, porque el corazón, dice la palabra de Dios, que es engañoso. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, esa confianza nos va a hacer más fuertes y más sólidos. Amén. ¿Cuál es tu necesidad en esta mañana? O mejor aún, ¿cuál es el milagro que tú quieres que en esta mañana Dios siga atendiendo y tú veas la respuesta? Tú lo conoces. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que en tu corazón hay una necesidad de ver un milagro. Hay una necesidad frente a una situación o una circunstancia. Tienes miedo, tienes temores, pero Él quiere quitar eso. Y para resquebrajar eso necesitas que tú y yo nos volvamos dependientes de Él. Que tengamos la plena certeza de que Dios este año estará con nosotros por lo que nosotros estamos haciendo, por lo que nosotros estamos sembrando, por lo que nosotros estamos trabajando para que esa dependencia no se rompa. Acuérdense que nosotros fuimos llamados a crear vínculos afectivos. Y los vínculos afectivos espirituales con Dios no se rompen en la medida en que tú no te alejes de Él. Cuando tú tienes un amigo y tienes una constante comunicación con él, aunque estés lejos, sabes que tu amigo está cerca o tu amiga está cerca. ¿De acuerdo? Cuando nosotros tenemos un vínculo de amistad con Dios, sabemos que si nos comunicamos todo el día con Él o todos los días con Él, vamos a estar cerquita de Dios. Pero por algo Romanos nos dice que por cuanto todos pecaron estaban destituidos de la gloria de Dios. Es decir, en otras palabras, la gente se alejó de Dios, y aunque estaban lejos de Dios, habían los que se creían estar cerca. Pero quiero hablarte más adelante acerca de que Dios no piensa así como pensamos nosotros los seres humanos. Ya lo leímos ahorita en Isaías. Mis pensamientos no son como tus pensamientos, mis obras no son como tus obras. Dios actúa diferente, piensa diferente, trabaja diferente. Pero somos nosotros los seres humanos los que hemos confundido y creído que Dios tiene que actuar de acuerdo a lo que nosotros le impongamos, de acuerdo a la condición que nosotros le coloquemos a Él. Es que yo soy así, a mí nadie me cambia, ¿de acuerdo? Y tomamos ese tipo de actitudes, y ese tipo de actitudes nos alejan y no nos vuelven dependientes de Él. Pero afortunadamente estamos en un proceso donde estamos aprendiendo a tomar conciencia. Todo lo que Dios está transmitiendo aquí para nosotros es para que creemos conciencia. Y la Biblia dice: toma lo bueno y desecha lo malo. Amén. Y si tomamos lo bueno que proviene de la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es buena y nos alimenta, te aseguro que nuestra vida va a cambiar y va a ser mejor. Este año tenemos desafío. Mañana en este lugar tenemos un desafío grande y poderoso. ¿Qué vas a hacer tú para cambiar esa mentalidad? Y vas a hacer que seamos más dependientes y le sigamos creyendo algo que estuvimos hablando desde el mes de noviembre para llevar a cabo. El día de mañana tenemos una actividad. El alcalde dio un día cívico a toda la ciudad, pero sabemos que las empresas particulares siguen trabajando. Las empresas del Estado son las que no van a trabajar. Sí, hay obstáculos, de acuerdo, pero queremos aprovechar ese espacio para tener un tiempo de recarga el día de mañana que nos traiga la provisión para renovar nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestra conciencia. El Señor venga a traernos mayor fuerza para avanzar durante el resto de los días de este año que nos queda. ¿Y qué vamos a hacer nosotros hoy para trabajar por ese cometido? Y no solamente para nosotros, sino para que podamos bendecir a otras personas el día de mañana. Eso habla de dependencia absoluta.
Necesitamos un trabajo en equipo, sí. Necesitamos un esfuerzo, sí, que usted haga un esfuerzo por llenar este lugar el día de mañana para que muchos sean recargados. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros hoy para poder ver que eso se pueda lograr? Las cosas que anhelamos en nuestra vida. Entonces diga conmigo hoy: Señor, estoy aprendiendo a ser dependiente. Vamos, repítalo: estoy aprendiendo a ser dependiente de ti. Amén. Quiero hablarles también de otro personaje en la Biblia muy importante, conocido como el gran rey David. El rey David fue uno de los personajes muy dependientes de Dios. Podríamos decir que el rey David fue muy bueno en todo lo que hacía. Por algo lo escogió Dios como rey. Pero también pudiéramos decir fue muy malo también, con ciertas acciones que tuvo, con pecados que tuvo. Amén. Pero al final de cuentas, el rey David, dice la palabra de Dios, que tuvo un corazón conforme al de Dios. En otras palabras, tuvo un corazón igual al de Dios, que pensaba como Dios, que actuaba como Dios, que hablaba como Dios. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, a ti y me pregunto a mí, ¿qué tan convertido está nuestro corazón y dependiente para pensar igual a Dios, para actuar igual a Dios y quizás hasta hablar como Él? Podríamos decir que en un nivel de 1 a 10, podríamos estar en la mitad, nos falta todavía. Hay otros que están casi llegando, hay otros que apenas están empezando, no importa, pero vamos por buen camino, porque estamos buscando esa dependencia que nos lleva al conocimiento, amén, y que cambie esa conciencia. En el Salmo 51, y esto se lo enseñamos a nuestros hijos en los devocionales que todos los días hacemos con nuestros hijos, Salmo 51, capítulo 10, estaba el rey David en una condición precaria. Estaba el rey David en una condición humana y espiritual muy miserable. Había pecado el rey David. Usted conoce que el Salmo 51 se convierte en una oración del corazón donde él le habla a Dios acerca de su condición. Pero nos llamaba hace unos días poderosamente la atención el Salmo 51, 10, donde para mí se resume este espacio y este tiempo que él tenía a solas con Dios, y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Cuando usted dice un corazón limpio, él decía un corazón limpio, era porque su corazón estaba haciendo lo contrario, estaba sucio, estaba lleno de pecado. Y decía: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando usted dice en una oración: Señor, renueva un corazón dentro de mí, renovado, restaurado, dice dentro de mí, estamos hablando de un espíritu que sea dependiente totalmente de Él. David estaba exponiendo allí su vida delante de Dios y está haciendo la oración más compungida que pudo haber tenido él, o una de las más compungidas, porque había reconocido que había pecado delante del que lo había puesto allí como rey, como sacerdote de toda una nación. Y le estaba diciendo: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque el espíritu que estaba en él no estaba recto, se había torcido, se había declinado, como suele pasar en nosotros los seres humanos. David le estaba pidiendo al Señor en ese momento: Señor, quiero ser nuevamente dependiente de ti. Cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, de la amistad con Dios, también nos volvemos independientes y le estamos mandando un mensaje diferente a lo que Dios tiene en su plan y en su propósito para nuestra vida. Dicen amén. El versículo 11 dice, Salmo 51, 10, lo leí. Ahora voy a leer el 11. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué se lo estaba pidiendo? Porque estaba en pecado, estaba en una condición deplorable. Y el versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Estaba triste, estaba en la miseria, estaba en su peor momento, en el peor momento de su vida. Y dijo: y un espíritu noble me sustente. Le estaba pidiendo abiertamente al Señor que volviera a transformar su vida y lo devolviera a esos días de gloria, a esos días de victoria, a esos días de salud, a esos días donde él tenía libertad y era bendecido cuando era dependiente absolutamente de él. Dicen amén.
Entonces, entendemos que nuestro cuerpo, fue creado con total precisión, mis amados. Y aquí me voy a meter un poquito con el tema de su salud y de su cuidado. Y perdónenme que me meta en el rancho, pero es necesario que hagamos ejercicio corporal. Eso no es vanidad. Pero el cuerpo fue creado con total precisión, tanto así que el Señor hizo órgano por órgano y todos los conectó. Todos tienen un vínculo, todos tienen una conexión. Y todos trabajan en pro de la vida para mantenernos vivos. Amén. Cada uno está conectado y entre todos armamos un equipo. Esos órganos arman un equipo, ¿de acuerdo? Una funcionalidad correcta. Y sobre todo cuando empezamos desde la niñez y empezamos a crecer, que es cuando nuestro cuerpo está más sano. Porque día a día nosotros también lo distorsionamos y empezamos a echarle cosas al cuerpo que pueden ser un veneno para nosotros. Amén. Entonces, parte por parte, con total precisión por nuestro Señor, fuimos creados para que entendiéramos que todos los órganos de manera individual tienen una función, pero colectivamente se hacen más fuertes y sólidos para mantenernos vivos. ¿De acuerdo? Pero cuando falla uno de esos órganos, de esos sistemas, cuando se enferma uno de ellos, se destabiliza todo el cuerpo. Entonces, en nuestra vida espiritual, cuando no tenemos una dependencia absoluta de Dios, cuando cambiamos el poder de Dios y lo que Él ha hecho por esa autosuficiencia humana que se cree en nosotros, que a veces le permitimos al enemigo que aparezca, empieza a funcionar mal la cosa en nosotros. Y cuando vienen ese tipo de problemas a nuestra vida, cuando vienen ese tipo de enfermedades, a veces queremos culpar a Dios de las pruebas que nos vienen, pero no recordamos que nosotros mismos también atentamos contra el cuerpo. Y no hablo del templo del Espíritu Santo, sino de nuestro cuerpo físico. Y no lo estamos alimentando bien, y nos estamos excediendo, y nos estamos pasando, y después entonces pretendemos creer que esta prueba nos ha venido, mejor dicho, porque el Señor nos quiere enseñar algo. Pero a veces nosotros somos los que provocamos ese tipo de cosas. Amén. Ahora, cuando vienen las pruebas son hermosas, son bonitas, porque ellas nos enseñan a caminar, a sortear la vida de la mano del Señor. Amén. Nos enseñan a ser dependientes, nos enseñan a aumentar la fe. Sí, eso es cierto. Pero yo estoy hablando del momento en que nosotros como seres humanos tomamos la decisión para cambiar totalmente los conceptos y los principios que Dios establece en nuestra vida, para que dejemos de ser dependientes de Él y nos volvamos independientes y creamos ser autosuficientes para lograr cosas. Ustedes saben que en el proceso que está viviendo mi esposa, que esto es algo de familia, todos dependemos del poder de Dios y de lo que Dios está haciendo en la salud de mi esposa. Lo que está haciendo en Jan, Lecito, lo que está haciendo en el papá de Nini, lo que está haciendo en muchas familias que estamos pasando por momentos difíciles, ¿de acuerdo? Pero estas pruebas nos están enseñando todos los días a ser más dependientes de Dios y a creer que Él tiene el poder para mostrarnos día a día que Él puede hacer de lo imposible lo posible si nosotros seguimos dependiendo de Él. En otras palabras, haciendo lo que hemos enseñado aquí, que usted no ponga la mirada en los hombres. Usted no tiene que poner la mirada en los pastores de esta iglesia, usted la tiene que poner en Dios. Amén. Y poniendo nuestra mirada en Dios, nos hacemos dependientes. Nosotros tratamos de ser un instrumento. Nosotros los pastores tratamos de ser un canal de bendición. Tratamos de todos los días bajar de lo que viene del corazón de Dios, dárselo a la iglesia, para que la iglesia se siga formando, se siga fortaleciendo, se siga convirtiendo en una excelente columna de buenos cimientos. Amén. Ese es nuestro trabajo, cuidar el rebaño, aconsejar el rebaño. Pero que usted se mantenga depende de usted. Que usted se mantenga en pie y con salud espiritual y física depende de usted, porque nosotros podemos aconsejarlo. Pero si usted sale a la vuelta de la esquina y si toma un veneno, Dios los guarde, los libre, ya eso es una decisión que usted está tomando. Como que si usted decide de verdad tener un cambio trascendental en su vida y decirle no a cosas con las que está luchando y que es una tentación para usted. Todos sabemos que el ser humano tiene luchas con la carne, con las debilidades. Pero cuando usted dice todos los días sigo luchando para no caer en él,
para no volver a cometer los errores, usted va por buen camino, porque eso está mostrando que usted tiene una dependencia en Dios. Ahora, la vida es de proceso, uno no cambia de la noche a la mañana, la vida cristiana no cambia de la noche a la mañana. A unos le ha funcionado, a otros de manera un poco más lenta, mediana, a otros muy lenta, pero si se mantiene, si nos mantenemos en el proceso, poco a poco lo vamos a ir logrando hasta que alcancemos la estatura, la medida de Cristo. Ese es nuestro trabajo. Entonces, si nosotros hablamos del cuerpo humano íntegro, todos los órganos están vinculados y todo funciona. Así tiene que ser la vida espiritual también, para que nosotros seamos dependientes y autosuficientes en la medida correcta, en la medida sana y santa, dependiendo de Él siempre, que Él es el que nos provee todo. Vamos a necesitar que cada área esté bien y que trabajemos área por área. Ahora, cuando usted, el médico o algún familiar le dice, vaya a hacerse un chequeo general, habla de que usted tiene que hacerse un estudio completo de su cuerpo para, primero, o si tiene la buena y sana costumbre de cuidar su cuerpo y saber que va a seguir gozando de salud, usted se lo hace. O hace como los costeños, que tenemos la mala costumbre de ir al médico es cuando nos sentimos mal, y ahí es cuando viene un chequeo general. Esa es una mala costumbre. Amén. Porque cuando se trata de inversión, nosotros deberíamos tener la mentalidad de invertir también en nuestra salud, y yendo a un médico, así no tengamos nada, para hacernos un laboratorio, para hacernos un chequeo general y para estar previniendo posibles enfermedades, posibles riesgos. Estamos tratando de cambiar esa mentalidad. Aparecen las cosas y es cuando vamos al médico. Aquí aparece el pecado y es cuando tendríamos que ir a Jesús, cuando deberíamos estar haciendo lo contrario. Amén, fortaleciéndonos en el Señor para que no aparezca el pecado, para que no aparezca la enfermedad, para que no aparezca la cautividad en nosotros. Amén. Ahora, estaba hablando del funcionamiento de los órganos. En el mundo espiritual es entendible que cuando nosotros tenemos el control y somos dependientes de Dios, cada área de nuestra vida que esté bien trabajada y procesada, o que esté en el proceso, habla de que si le damos una vital importancia, cuando estén integradas todas las áreas de nuestra vida, va a producir mucha más vida, se va a generar mucha más vida, más vitalidad, van a ser más los días de bendición. Cuando logramos de que todas nuestras áreas estén completamente conectadas entre sí, nos vamos a volver más fuertes. Y cuando yo me vuelvo fuerte, cuando Erwin se vuelve fuerte, Margarita se vuelve fuerte, Jennifer y todos los que estamos aquí, nos volvemos más fuertes y nos vinculamos, entonces nos hacemos un equipo más fuerte, nos hacemos una familia más fuerte, más poderosa. Nos abrazamos todos y todos nos estamos cuidando para que el enemigo no entre, para que las adversidades de la vida no vengan acá. Y si vienen, entonces sabemos cómo atacar y cómo defendernos, ¿de acuerdo? De la manera correcta, porque estamos dependiendo de Él, ¿de acuerdo? Porque no nos creemos autosuficientes, porque cuando somos autosuficientes, las fuerzas se nos van a acabar, las físicas. Y cuando nos agotamos, ¿a qué recurrimos? A buscar la ayuda de alguien que nos pueda ayudar. Por eso aquí decimos siempre, cada vez que usted se sienta en una condición así, pide el salvavidas. Pídalo, perdón, que nosotros tiramos el salvavidas. Alguien sale a correr y ayudar. Tengo una necesidad, pastores, tengo hambre, no tengo nada en la casa, ni en la nevera, ni en la alacena. Hombre, algo hacemos para ayudar. Pero hay que hablar, porque uno a veces no tiene el discernimiento de espíritu, ni el Espíritu Santo nos viene a revelar su condición. Y por eso queremos generar comunicación en la iglesia, que usted exprese su condición. Ahora está el lado opuesto, donde todo el tiempo, a veces, hay gente que no está en esta iglesia, que todo el tiempo está, deme, y mostrando una lástima para que usted le pueda dar a las personas. Eso tampoco está bien, quiero decírselos hoy, ¿de acuerdo? Eso es aprovecharse de la gente, y Dios no vino a enseñarnos eso. Dios vino a decirnos que teníamos que ayudar al prójimo, ¿de acuerdo? Pero en esa ayuda tenemos que enseñarle a ser dependientes de Él y enseñarles a cómo pedir, no aprovecharse de la gente, no aprovecharse del dinero de la gente, no jugar con la fe, ¿de acuerdo? Ni con la fe aprovecharse de la gente que puede y tiene. De alguna manera Dios los ha bendecido, pero eso es a ellos, amén. Ahora diga conmigo, yo soy un bendecido, nací para bendecir, nací para dar, amén. Necesitamos entonces entender que si estamos saludables,
desde el plano espiritual y en lo físico, va a haber una dependencia completa hacia Dios. Yo he creído en el milagro que Dios va a hacer en la vida de mi esposa. Ya lo declaramos y empezamos a verlo. Cuando el oncólogo dijo, ahí no tienes nada, yo le creí al Señor. Que un médico, que un especialista que sabe que ahí hay algo, pero no encontró nada allí, y te dijo, ahí no hay nada, es que ahí no hay nada, porque Dios está obrando. Amén. Han habido cuidados, ha habido medicamentos que el Señor ha permitido que ella tenga en su cuerpo, de acuerdo, pero hemos creído en el milagro de Dios, y lo mismo va a ocurrir para cualquier condición en todas las personas en esta casa, en esta familia, llamada casa de oración, mis amados. Y usted no puede dejar de testificar eso. Pero ¿qué está pidiéndonos el Señor? ¿Se acuerdan que el miércoles hablé del orden de Dios? Dios es un Dios de orden, y en medio de ese orden nos está pidiendo dependencia, que dependamos de Él. Hay personas en esta iglesia que han estado a punto de ser asesinadas. Ojo como lo estoy diciendo, pero la dependencia de una iglesia que se ha sometido a la oración, y por ende tenemos ese nombre, casa de oración. Las oraciones han sido escuchadas en los cielos y han permitido que una protección sobrenatural, que un blindaje venga a toda esta familia. Porque desde el más malo que puede existir aquí en sus pensamientos y en su condición, hasta el más santo, todos somos familia y todos nos tenemos que cuidar. Pero necesitamos esa dependencia. Ya no es independencia, es una dependencia la que proviene de Él y la que necesitamos como iglesia. Dice, pero si tan solo una parte de nuestro cuerpo espiritual se afecta, no trabaja bien, todo el sistema integrado se afectará y no funcionará correctamente. Quiero que diga conmigo en esta mañana, nací para ser dependiente de Él y funcionar completamente sano para Él. Y funcionar completamente sano para Él. Ahora bien, aquí voy a ir aterrizando ya, se me está acabando el tiempo. Quiero que analicemos el corazón de Dios. Quiero que profundicemos en esta mañana en el corazón de Dios. Dígame si usted piensa en el corazón de Dios todos los días. No, ¿verdad? Estamos pensando en los compromisos todos los días. Estamos pensando en nuestra familia, en el sustento, cómo los alimentamos, cómo sacamos nuestro hogar adelante. Vamos a detenernos hoy domingo, día del Señor, a pensar un poquito en el corazón de Dios. Porque quiero que esto lo llevemos para poder entender que el Señor está buscando dependencia en nosotros, que dependamos de Él ya. En el corazón de Dios está expresado lo grande que es Él y lo tan diferente a nosotros los hombres. Ahora bien, estamos analizando el corazón de Dios. ¿Cómo está conformado el corazón de Dios? ¿Por qué me he detenido a pensar en el corazón de Dios? Acuérdense que el Señor me regaló una palabra que la he titulado A Corazón Abierto, y habla del corazón humano. ¿Se acuerdan de la cirugía que les hablé y de cómo el Señor viene a hacer esa obra milagrosa en el corazón? Yo dije, Señor, enséñanos también a analizar tu corazón. Nosotros los seres humanos no pensamos en el corazón de Dios, sino solamente que Dios es generoso, que Dios es misericordioso y amoroso. Pero tenemos que entender, mis amados, que Dios piensa diferente, siente diferente y actúa diferente a nosotros los seres humanos. Nosotros creemos que Dios tiene que pensar como nosotros, actuar como nosotros y sentir lo que nosotros sentimos. Y Dios no actúa así. Amén. Él viene a enseñarnos a nosotros que Él es diferente, y ya lo leímos en Isaías 55 cuando empezamos a leer, y quiero que nos vayamos allá a ese versículo que leímos desde Isaías 55 versículo 10. Perdón, el 10 no. El 6. Espérense, ya les voy a decir cuál es. El versículo 8 de Isaías 55 dice: porque mis pensamientos no son como sus pensamientos, ni vuestros caminos
como mis caminos, dijo Jehová de los ejércitos. Ahí está escrito en la palabra, en Isaías. En otras palabras, piensa diferente, actúa diferente, me explico, siente de manera diferente. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, Él todo lo ve. Amén. Entonces, si analizamos el corazón de Dios, Él siempre, escuche bien, y aquí va esta bomba, aquí va esta semilla para implantar en nuestro corazón. Dios, escuche bien, Dios siempre actúa, piensa de manera diferente, de manera santa. Nosotros los seres humanos no pensamos de manera santa. Amén. Actuamos con completa normalidad, pero Dios siempre actúa, piensa y siente de manera santa. Eso es otro nivel. Eso es otro nivel. Amén. Entonces, en ese orden de idea, sus pensamientos, como dice la palabra, son tan diferentes a los nuestros. Sus sentimientos son diferentes a los nuestros, ¿de acuerdo? Y sus obras son tan diferentes a las nuestras. A veces creemos que con lo que hacemos, mis amados, ya nos hemos ganado el cielo. Y no entendemos que eso puede ser probablemente una primera semilla para lo grande que tenemos que hacer. Dicen amén. Entonces, analizando el corazón de Dios, pudiéramos entender que el corazón de Dios está lleno de luz, lleno de santidad. El corazón de Dios está lleno de prosperidad. El corazón de Dios está lleno de justicia, está lleno de amor y misericordia. Y es verdad, eso no va a cambiar. Pero cuando hacemos una comparación con el corazón del ser humano que no tiene a Dios, entonces entendemos que el hombre nació en pecado. Entendemos que el hombre es egoísta. Entendemos que en el hombre hay desconfianza. Entendemos que en el hombre hay enemistades. Entendemos que en el hombre hay rencores. Entendemos que en el hombre existe el odio. Amén. Entonces el corazón de Dios nunca va a ser igual al corazón del hombre, a no ser que el hombre o el ser humano le permita a Dios que sea transformado el corazón. Bien sea para que te dé un corazón nuevo o haga una cirugía en el corazón que solo necesita cierta cirugía en cierta área para sacar lo que no sirve y colocarte allí lo que verdaderamente te va a bendecir. Dicen amén. Entonces por eso vino Jesús y se convirtió en el puente que nos acerca a Dios. En el medio hay un abismo llamado pecado. De un lado está Dios y del otro lado está el ser humano. El ser humano necesita llegar a Dios, pero para poder llegar a Dios necesita a Jesús. Porque es Jesús el que viene a transformarnos. Es Jesús el que viene a cambiar verdaderamente la condición, la posición, los pensamientos, la conciencia y a cambiar y a limpiar las áreas que nosotros mismos, por decisión propia, por libre albedrío, un día distorsionamos. Amén. Y por eso el Señor se ha enfatizado en casa de oración para decir: yo soy ese puente que lo voy a conducir a la presencia de Dios. Entonces yo no entiendo, ese aplauso para Dios, yo no entiendo que no hay gente que todavía está predicando, hay pastores que están predicando que ya usted tiene ganada la salvación. La salvación no la vamos a ganar todos los días con nuestros actos. La salvación no la vamos a ganar con santidad. Y eso no se gana de la noche a la mañana, sino con trabajo. Eso se gana sacrificándonos. Eso se gana de verdad entregándole aquella tentación, aquellas debilidades que de verdad nosotros quisiéramos que ya no estuvieran en el cuerpo. Hay unas que han desaparecido, gloria a Dios por ellas. Hay otras con las que seguimos luchando, pero vas por buen camino. No te rindas, le dice el Señor en esta mañana. Amén. Entonces, la dependencia hacia el Señor nos permite lograr el objetivo de manera efectiva. No es lo mismo lograr objetivos que lograr objetivos efectivamente, correctamente, haciendo bien las cosas. Número 2. El tener una dependencia absoluta del Señor nos lleva a proyectarnos de manera confiada. Si no hay una dependencia, no esperes una proyección de manera confiada en las personas. Nosotros entramos a analizar como pastores quiénes están de manera... quienes están trabajando por tener esa dependencia absoluta, y eso nos lleva a entender que con ellos se puede tener una excelente proyección.
Número 3, cuando tenemos una dependencia se puede cumplir el propósito de Dios claramente. Y al cumplir el propósito de Dios, los nuestros, que son propósitos también distintos, se pueden llevar a cabalidad porque hay alguien que nos está direccionando. Por eso recuerde, nosotros necesitamos el gobierno de Dios en nuestras vidas. Sin gobierno, sin una cabeza, sin una autoridad, no podemos saber para dónde vamos o cómo dirigirnos. Por eso el hombre es cabeza del hogar siempre. Por eso siempre el esposo es cabeza de la esposa. Por eso las empresas necesitan un gerente. Por eso el que contrata a un bus para que le hagamos un tour necesita un guía o necesita verse informado para saber dónde va a llegar y cómo direccionarse y disfrutar. Eso no es, lo necesitamos. Es cierto. Entonces, la dependencia nos va a permitir ser responsables con nuestro propósito. La dependencia nos va a guiar en buscar la verdadera sabiduría que proviene de Él. Salomón le pidió sabiduría al Señor. Y con la sabiduría, mi hermano, lo tenemos todo. Si usted le pide sabiduría al Señor, y si usted le dice, Señor, ¿tú qué harías en esta condición? Que es algo que tenemos que aprender, que es algo que tenemos que tener como hábito, yo creo que la respuesta va a ser mejor. Yo creo que los resultados van a ser mejor. Cuando le estamos preguntando al creador de la vida, de todo este hermoso universo que nos ha prestado, amén, y Él nos direcciona, las cosas van a ser mejor. Las proyecciones van a ser mejor, los resultados van a ser mejor. Cuando tenemos una dependencia absoluta sobre Él, entonces sabemos actuar como Él y no como nosotros. Entonces vamos a tener un corazón como el corazón que logró obtener David después de tantos errores. La Biblia no habla de hombres perfectos, la Biblia habla de un solo hombre perfecto que se llamó Jesús. Todos los demás hemos tenido y tendremos errores, pero sí podemos alcanzar el nivel que tuvo el rey David, tener un corazón conforme al de Dios. Si la Biblia dijo que el rey David alcanzó un corazón y tuvo un corazón conforme al de Dios, entonces podríamos entender que después de todos los malos resultados que tuvo David en sus acciones, David pensó como Dios, actuó como Dios, amén, y tuvo todas las condiciones que Dios permite en los hombres para poder tener un conforme como el de Él. O sea, en otras palabras, un corazón igual al de Él, al de Dios. Entonces, en esta mañana, usted y yo tenemos que decir, enséñanos, Señor, a tener un corazón conforme al tuyo. Que de manera progresiva nos enseñe Dios a poder alcanzar ese nivel, porque ese es otro nivel, el que tengamos un corazón igual al de Él. Amén. Por eso es que es importante que usted y yo analicemos el corazón de Dios, que profundicemos en el corazón de Dios. ¿Qué hay en el corazón de Dios? ¿Cómo pensaría Dios? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo hablaría Dios? ¿De acuerdo? Y cuando estemos en ese nivel, entonces con sabiduría vamos a saber sortear las situaciones. Vamos a tener una dependencia de Él. Vamos a ser autosuficientes, pero porque Él nos da para que seamos autosuficientes. ¿Cuándo somos autosuficientes efectivos? Cuando Él trae el fruto del Espíritu Santo a nuestra vida. Y el fruto del Espíritu Santo se hace real en nosotros. Entonces a usted no le falta amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza. Cuando estamos llenos de su amor, entonces estamos siendo condicionados para ser autosuficientes. Esa es una autosuficiencia de la manera santa, de la manera sana y correcta, ¿de acuerdo? Ya ustedes entendieron cuándo no somos autosuficientes o cuándo no debemos actuar así. Una escritora dijo en su libro, cuando va más allá de lo que quieres, de lo que piensas y de lo que sientes, y haces lo que la palabra y el Espíritu de Dios te dicen que hagas, puedes desarrollar buenos hábitos y romper los malos hábitos. Amén. Solo cuando lo trabajamos de esta manera, solo cuando lo hacemos así. Cierro con este tema porque creo que se me acabó el tiempo ya. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, anoten, capítulo 3, versículo 17, búsquelo rápidamente. El apóstol Pablo no pudo describir mejor el que fuéramos dependientes de Él que esto que está escrito allí y que se lo dirigió a los efesios, pero quedó escrito para estos tiempos, para nuestra vida.
Y dice así, versículos 17 al 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el verdadero amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Lo dijo el apóstol Pablo. Para mí es la mejor descripción que puede existir de una persona que es dependiente absoluta de Dios. Amén. Hemos estado en riesgo en muchas situaciones. Riesgos en la vida, riesgos a enfermedades, y en lo laboral ni se diga. Riesgo a las bajas ventas, a las malas temporadas, a las no contrataciones, ¿de acuerdo? A pasar momentos, necesidades, dificultades, a no tener cómo responder los compromisos financieros ante los bancos. Pero cuando hemos aprendido a ser dependientes de Dios, para Dios no hay nada imposible. Cuando hemos aprendido a ser dependientes del Creador, Dios trae la provisión necesaria cada mañana. Tenemos que entender, mis amados, que no podemos, aunque no es malo sentirlo, ni pensarlo así, pero tenemos que ya empezar a pensar con sabiduría, a actuar como Dios actúa. A veces queremos que la bendición de hoy venga con tanta sobreabundancia, y que esa sobreabundancia en la que pretendemos que Dios nos bendiga alcance para mañana, para pasado mañana y toda la semana. Cuando Dios nos ha entendido que no nos tenemos que afanar por el día de mañana, sino preocuparnos por este día, ¿de acuerdo? Y por lo que Él nos va a proveer en este día. A veces las preocupaciones nos llevan a que no entendamos que el día de mañana tiene su propio afán, como lo dice la palabra del Señor. Hoy es un hermoso día para que oremos al Señor y le digamos al Señor: Señor, si en algún momento te he fallado y no he sido dependiente de ti, hoy quiero ratificar que quiero ser dependiente de ti. Amén. Que lo humano sea sobrepuesto a lo sobrenatural. Perdón, que lo sobrenatural esté por encima de nuestros pensamientos humanos. Ponte en pie, por favor, y con tus ojitos cerrados vamos a ministrar la palabra del Señor que hoy Él me ha permitido compartir.